Sí, esperamos atender concretamente a la población de Tsununá y luego vamos a iniciar ya con la autorización del señor ministro, les cuento, un centro de recuperación nutricional. Estamos corriendo ya para implementar a todo el personal y de hecho ya casi tenemos al personal para poder implementar este servicio como centro de recuperación nutricional. El edificio aún falta para ser inaugurado formalmente, pero ya cuenta con una inversión cercana a los 10 millones de quetzales y estará al servicio de la población local. Se está realizando una jornada médica para dar inicio al funcionamiento de este nuevo centro de salud acá en Tsununá, Santa Cruz La Laguna, Sololá. Nos están acompañando médicos de diferentes especialidades. El centro de salud tipo B atenderá a unos 25,000 pacientes. Nosotros queremos muy de beneficio aquí porque necesidad por los gentes aquí, en mi aldea de Tsununá. Sí, pues hay mucha necesidad. Información departamental que compartimos con ustedes. Más adelante nos trasladamos hacia Suchitepeques, quienes aún están sufriendo problemas debido a las elecciones pasadas. Nosotros tenemos toda la información aquí en BLM Noticias. Continuamos con más. Bueno, muchas gracias, Lorraine. Nosotros seguimos con los temas del país. Exactamente, hay otras noticias interesantes, Crista. Compartimos con ustedes y contrario a lo que ocurre en la aldea Tsununá en Sololá y pese a la cercanía de la capital, el Hospital Nacional Pedro de Betancur se encuentra desabastecido. Los médicos residentes, enfermeros, enfermeras y los empleados administrativos decidieron salir a las calles a manifestar. Ellos exigen que se les brinden las herramientas necesarias para atender a los pacientes. Esta es la marcha pacífica por la salud. Recorrió desde el Hospital Nacional en la aldea San Felipe de Jesús al norte de la Antigua hasta la Plaza Central. Exigen insumos básicos, medicamentos, reactivos de laboratorio y alimentación. Porque todos los departamentos estamos sufriendo una carencia y un desabastecimiento enorme que nos hace dar una atención deficiente a los pacientes y pone en riesgo la vida de ellos. Por eso estamos aquí haciendo una manifestación pacífica para que la población de Antigua y todos los alrededores, que son nuestros pacientes, sepan que estamos en una carencia enorme y que las autoridades de salud respondan y nos den una salida a esto. En las gradas del Palacio del Ayuntamiento, los jóvenes residentes y los demás descontentos corearon la consigna "Insumos ya". Mientras tanto, bajo toldos en el parque, grupos organizados de jóvenes recaudaban todo tipo de insumos para el agobiado hospital. Primero, recibir medicamento para poder atender al Hospital Nacional, pero sobre todo lograr unificar a la sociedad antigüeña dentro de una acción concreta y específica, porque hasta el momento veníamos manifestando por cosas muy generales, como la renuncia al presidente. La manifestación Colecta 27S recibió insumos médicos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Usuarios del hospital, como esta mujer, también manifestaron. Porque mi nena empezó mala, era neumonía, tenía, dice. Entonces allá gracias a Dios me la trataron, pero como le digo, todos los medicamentos se compraban porque no hay medicamentos, no hay nada. Y en otros temas, y tal y como se tenía previsto, ayer por la noche el mundo fue testigo del fin de una tétrada, es decir, el fin de un ciclo de 4 eclipses de luna consecutivos en diferentes países, que se observaba este espectáculo natural y que iniciaba con una llamada superluna o perigeo extremo. Se pudo observar en diferentes regiones del país una luna un 14% más grande de lo normal y un 30% con más luminosidad. La luna estuvo a unos 354.876 kilómetros de la Tierra. Esta distancia es más corta en todo el año. Posteriormente se registraba un eclipse total de luna, la sombra de la Tierra que cubría entonces por completo la luna, dejando impresionantes imágenes como las que estamos observando, que fueron tomadas en Dubái, y también las fotografías tomadas por el señor Rodolfo Gutiérrez desde Puerto Barrios y Zabal. Aquí las condiciones del clima fueron favorables para la observación, a diferencia de la capital, que no se pudo observar el fenómeno debido a la lluvia que estuvo presente en horas de la tarde y toda la noche. Noticias interesantes que compartimos esta mañana con ustedes en BLM Noticias. Y a esta hora, si usted acaba de despertarse, por supuesto, como siempre, hacemos un resumen completo de algunos temas importantes. Acá los tenemos. ¿Qué sucede en Guatemala y el mundo? Y es que este día, familiares de 2 personas que fueron secuestradas y asesinadas hace 2 años en Salamá, Baja de Verapaz, podrían recibir los cuerpos. Ellos fueron localizados o enterrados. Fueron víctimas de la terrible y sanguinaria banda de secuestradores denominada Los Sierra.
Y ex vicecónsul de Guatemala en Atlanta, Estados Unidos, señala que fue despedido injustificadamente por la que en ese entonces era vicepresidenta del país, Roxana Valdetti. Cuenta su historia a Guatevisión luego de que su denuncia se volviera viral por el impacto de sus abusos. Y hablamos también de esta realidad de fraude electoral catalogado al transfugismo que realizan los diputados del Congreso de la República, y esto provoca falta de consensos en las diferentes bancadas, debilitando el sistema de partidos políticos. Al menos 98,000 personas resultan afectadas indirectamente a raíz de las constantes lluvias que se han originado sobre nuestro país en los últimos 7 días. Carreteras con hundimientos, ríos crecidos y derrumbes han afectado varias viviendas. Hablando de la realidad guatemalteca, también hablamos de varios puntos importantes, y es que el mundo fue testigo, como decíamos, del fin de una tetrada. En diferentes países se observó el espectáculo natural que inició con la llamada superluna o luna roja. Aquí las lluvias impidieron que se pudiera ver en buena parte del territorio nacional. ¿Y qué está sucediendo en el mundo? Con un mensaje, el Papa Francisco pide a los migrantes que viven en Estados Unidos que no se desanimen y que no se avergüencen de sus tradiciones. Más noticias vinculadas a lo que ocurre en España. La independencia de Cataluña podría iniciar a concretarse tras obtener una mayoría absoluta en escaños en las elecciones al Parlamento regional. Hoy estamos planteando una pregunta a través de redes sociales. En aproximadamente 40 minutos llega a nuestros estudios el candidato del partido FCN Nación, Jimmy Morales, y estamos esperando su pregunta. Las redes están abiertas para que usted haga llegar a este candidato sus interrogantes. ¿Qué pregunta tiene para Jimmy Morales, candidato a la presidencia por el partido FCN Nación? Utilice el hashtag BLM Noticias, y hoy específicamente estamos utilizando hashtag Pregunta a Jimmy para identificar todas sus respuestas, comentarios y preguntas. Sí, hoy en entrevista aquí en los estudios de Viva la Mañana, Jimmy Morales. Vamos ahora a pasar al panorama internacional. Alejandro tiene el reporte de lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos con él. Revisamos ahora la portada de hoy del New York Times en su edición impresa. Habla de varios temas. Dice que el Papa se marcha de Estados Unidos luego de mostrar su habilidad. También habla de lo que sucede con el Partido Republicano. La decisión del vocero Boehner profundiza el abismo en ese partido. También habla de que se ve progresos en el calentamiento global, pero con una advertencia. Además, dice que Rusia sorprende a Estados Unidos con un acuerdo sobre la lucha contra el Estado Islámico. Y finalmente, reclusos abusados, sindicatos fuertes y guardias de presidios difíciles de atacar. Noticias del mundo ahora. En la última etapa de su gira por Estados Unidos, el Papa Francisco instó a los inmigrantes que viven en ese país a que no se desanimen y que no se avergüencen nunca de sus tradiciones. El Santo Padre de la Iglesia Católica viaja de regreso al Vaticano. Decenas de miles de personas, una inmensa mayoría de ellas latinas, se dieron cita a Filadelfia para ver y escuchar al Papa Francisco, que les habló en español y les alentó. No se desanimen por las dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que, al igual que los llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Por favor, no se avergüencen nunca de sus tradiciones. Muchos inmigrantes latinoamericanos piensan que el Papa cambió la dirección del debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. Francisco, que se ha dado un baño de multitudes allá por donde ha pasado, se despedirá del país el domingo con la misa de cierre del Festival de las Familias. Antes de partir de regreso al Vaticano, el Papa Francisco dijo que Dios llora por la pedofilia en la iglesia y por los diversos casos que se han dado en todo el mundo. Francisco también visitó una cárcel en la que criticó el sistema penitenciario. El Papa Francisco se reunió en Filadelfia con víctimas de actos pedófilos cometidos por sacerdotes. El pontífice aseguró sentir vergüenza por estos hechos y prometió que los responsables rendirán cuentas. Dios llora.
God weeps. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a For menores the sexual no abuse pueden ser of children, mantenidos en secreto por these más cannot tiempo. be. El argentino visitó después una cárcel y fue crítico en su intervención. Es penoso constatar sistemas penitenciarios que no buscan curar las llagas, sanar las heridas, generar nuevas oportunidades. Francisco se despide del continente tras pasar por Cuba y Estados Unidos, dos países en cuya reconciliación actuó como mediador. Vivos se los llevaron vivos, los queremos. Miles de personas marcharon junto a los padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, México, donde hace un año tuvo lugar un terrible crimen que sigue sin resolverse. Cientos de personas marcharon junto a los padres y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, donde hace un año desaparecieron. Recorrieron varios puntos claves de aquella noche, en la que además murieron 3 estudiantes de la combativa Escuela de Maestros. Julio César Ramírez fue uno de ellos. Su madre Berta asegura que no descansará hasta que se resuelva el crimen. Aquí no importa el dinero, no importa los arreglos florales grandes. Lo que importa es el corazón. Con esta rabia que sigo luchando para buscar a los 43 muchachos y que no voy a parar. La vida no es fácil para los vecinos de Iguala. Este es uno de los epicentros del cultivo de heroína en México y aquí se probó la complicidad de políticos y policías con el cártel Guerreros Unidos. Porque siempre han dicho una cosa, después hacen otra y Iguala cada vez es más insegura desde que se destapó todo, es muy insegura. La versión oficial de los hechos asegura que los jóvenes fueron masacrados por narcotraficantes que les quemaron en un basurero y lanzaron sus restos a un río. Una historia que ha sido puesta en duda por los familiares y recientemente por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos con mucho más. Muchas gracias, Alejandro. Vamos al clima. Las lluvias, por supuesto, siguen generando preocupación en el país y ya tiene Lorraine los datos. Vamos a ver cómo nos despertamos esta mañana con esta información, Lorraine. Azúcar de Guatemala. Investigación y desarrollo. Presenta. Como lo mencionaba anteriormente el profesional de la Conred, precisamente tendremos un sistema de baja presión que está afectando precisamente el Océano Pacífico, donde varios departamentos de la Boca Costa y el occidente se están viendo afectados. Podemos observar que tendremos lluvias para todo el territorio nacional, precisamente para San Marcos, Quetzaltenango, Sololagua, Huetenango, Totonicapán serán uno de los departamentos más afectados. También, si nos trasladamos un poco más al este, con Izabal, Chiquimula, Jutiapa y Jalapa, meseta central y franja transversal del norte. Todo el territorio nacional tendrá lluvias para el resto de la jornada y posiblemente también para los próximos días. Hoy se espera que el cielo esté parcialmente o muy nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en desarrollo por la tarde. La temperatura alta para el departamento de Guatemala será de 24 grados centígrados con vientos cambiantes del norte a oeste y sur de 15 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia del 60% que se podría incrementar en la tarde, tarde-noche con 100%. En la noche, tormentas para dar paso a los periodos de lluvia y las temperaturas bajarán hasta los 17 grados. En estos momentos tenemos una humedad del 77%. Como le mencionábamos, probabilidades de lluvia para la mañana y para la tarde de 60%. Sin embargo, se estará incrementando hasta un 100% por la noche. Estamos iniciando la semana con lluvias y seguramente vamos a tener lluvias para el resto de la semana. Mayor precaución para los departamentos que se han visto afectados. Ya varias personas han sido evacuadas debido a los desbordamientos de los ríos. Por lo tanto, le recomendamos que usted esté muy preparado para las lluvias que estarán atacando el resto del país y el resto del territorio nacional para los próximos días. Más adelante le estaremos presentando información con respecto a las temperaturas para los próximos 4 días y también las temperaturas extremas para todos los departamentos. Aquí en BLM Noticias, chicos, continuamos con más.
Muchas gracias por la información. Y hablando del clima, este repaso que nos daba la Conred con algunas cifras de lo que han dejado las lluvias. Y es que continuamos en alerta amarilla, como muy bien nos lo comentaban hoy, y se han reportado por lo menos 6 muertos, 19 heridos y 3 desaparecidos, según un comunicado de la Conred en esta época lluviosa. 373.284 afectados, de los cuales 6.138 han sido evacuados hacia albergues temporales y 3.205